Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Bienvenidas, bienvenidos a otra sesión de nuestro curso sobre Javier Zubiri en esta obra fundamental, pero también complicada, densa, amplia, que es El hombre y Dios. Esta obra con la que pues básicamente se despide este autor de su vida, muere escribiéndola y ahora pues ya muchos años después la seguimos releyendo porque nos sigue aportando muchísimas, por decirlo así, ideas, pero también perspectivas que ayudan a pensar el problema de Dios en la contemporaneidad. Si recuerdan bien, la propuesta de este curso era no tanto ni terminar el libro, porque no, que es muy complicado, apenas esta es nuestra tercera sesión y vamos en la página 7, ¿no? Tampoco es nuestro objetivo salir expertos, expertas en Javier Zubiri, que es un autor bastante denso y que podríamos dedicarle bastantes meses y quizás yo conozco gente pues que ha elegido una vida, digamos, académica estudiando este autor. Inclusive hay una fundación en España, ya les he contado, ¿no? Fundación Javier Zubiri, que pues básicamente se han dedicado a la promoción y al estudio de este autor. Entonces, nuestro objetivo aquí es mucho más simple y es preguntarnos, según lo que vayamos pudiendo abordar de este libro, qué significa que Dios sea una realidad. Disculpen. ¿Qué significa que Dios sea una realidad más allá de, eh, digamos, estos lugares comunes, ¿no? De la existencia, no existencia de Dios? ¿Cómo, digamos, por decirlo de otra manera de presentar esta pregunta sería, ¿qué significa que Dios sea un problema? ¿O a qué nos referimos con el problema de Dios? ¿No? Y justamente aquí ya eso, la sesión pasada abordamos un poco esta problemática, ¿no? Y decíamos que las distintas respuestas que ha dado el ser humano al problema de Dios no son más que un ejemplo, ¿no? De que existe eso, existe un problema de Dios. Y a Dios aquí subir, pues lo entiende como un fundamento, ¿no? La realidad fundamental, la realidad última. Entonces, Zubiri nos está diciendo al mismo tiempo que cualquiera de estas respuestas, ya sea el agnosticismo, sea el propio ateísmo o sea el creyente de alguna u otra religión, lo que en el fondo nos está plasmando es que estas ya son respuestas a un problema mucho más primordial, que es el problema de Dios como realidad, el problema de la realidad divina, y que ya después, en el ámbito de las creencias, pues vamos a responder como personas y como colectivos a este problema de manera distintas, algunas desde una tradición, ¿no? Como en el caso de la mayoría que estamos aquí, pues una tradición cristiana, pero también hay quienes, pues, desde una tradición islámica, judía, ¿no? Por otro lado, pues están quienes optan, ¿no? Desde allí, desde respondiendo a este problema, por un ateísmo o un agnosticismo, o inclusive dice Javier Zubiri, por una indiferencia. Esto no son más que respuestas a posteriori de este problema. Bueno, pues vamos entrando otra vez al texto. Nos quedamos un poquito en este tema, ¿no? Del ateísmo y demás. Y Zubiri, entonces aquí eh, da un paso más, ¿no? Eh, y nos plantea que justamente la propuesta que él nos va a mostrar en este momento es que hay que partir de un análisis de la realidad humana, ¿no? Para Javier Zubiri, sin que esto signifique un antropocentrismo, ¿no? O mucho menos un antropomorfismo, no significa que él esté apostando por, digamos, una noción de, de hacer a Dios a imagen y semejanza nuestra, sino justamente lo contrario, pero sobre todo, como ya lo hemos estado viendo, ¿no? La estructura de la realidad humana es la que nos va a permitir entender la filosofía subiriana de fondo, porque como lo planteé creo que en la primera sesión, yo les decía que la obra de Javier Zubiri es un poco especial, que él primero publica, digamos, no fue su primer libro fue, según yo, Naturaleza, Historia y Dios, pero su libro, el que todos esperaban, fue cuando publicó su libro sobre la esencia.
pero este libro no tuvo buen recibimiento porque presuponía que o sea, ahí Zubiri ya daba por sentado una epistemología de fondo, ¿no? Una teoría del conocimiento que no dio cuenta satisfactoriamente de ella hasta muchos años después, como 30 años después que publicó su famosa trilogía, ¿no? Sobre la inteligencia sentiente, que espero pues abordemos aquí de una manera general qué sería esto. Eh, y entonces lo que aquí está haciendo Zubiri en este libro, ¿no? Del hombre y Dios, en buena medida, desde mi punto de vista, es que quiere dar cuenta, por eso yo les decía que este es un muy buen libro para entender la filosofía de Zubiri en general, porque como que da un repaso de todas sus ideas, como para que entendamos todo el contexto y así podamos presentar realmente el problema de Dios. Entonces, va a subir, a partir Zubiri del análisis de la realidad humana. Y lo primero que nos dice es que el ser humano no es una realidad ya hecha, o sea, que no es una realidad ya dada. Aquí Javier Zubiri está en la línea de su maestro Martin Heidegger, pero en general pues de toda la corriente existencialista de la filosofía, desde el autor famoso llamado Soren Kierkegaard, que justamente lo que están planteando es que el ser humano no... Hay distintos tipos de existencialismo, ¿no? El existencialismo moderno es un existencialismo que dice que la existencia prima sobre la esencia. O, digamos, todo existencialismo distingue entre existencia y esencia. Hay un existencialismo antiguo, por decirlo así, inclusivamente cristiano, que lo que nos plantea es que la existencia es más importante que la esencia, pero la esencia sigue estando allí. Estoy hablando de la persona. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la esencia de la persona sería pues esa cosa que todo el mundo comparte, que es lo más esencial, pero según este cristianismo, el cristianismo de los padres de la iglesia, lo que realmente, donde se juega todo, digamos, es en el ámbito de la existencia, es en el ámbito de la vida cotidiana, donde ya entra la historia, la diversidad, nuestras particularidades, personalidades, etcétera, ¿no? El existencialismo moderno va a ser, digamos, lo que va a hacer es que rechaza la esencia, no le interesa la esencia y más bien se centra exclusivamente en la existencia. Es una problemática en sí misma, pero que nos desviaría, pero eso es como un ejemplo de lo que aquí está de fondo en Javier Zubiri, porque justamente lo que nos está diciendo Javier Zubiri, y es una de las grandes aportaciones del existencialismo, es que la realidad humana, porque aquí en realidad Javier Zubiri siempre habla de la realidad humana, no está dada de antemano. O sea, no es como por decirles algo, ¿no? La naturaleza de los animales, ¿no? Una realidad animal, del animal que ustedes quieran, ¿no? Un perro, un ave, una ballena, tienen ya, por decirlo así, una esencia, ¿no? En donde su realidad ya está dada. No está dada la historia particular de ese individuo animal, ¿no? De esa ballena, porque esa ballena pudo haber nacido enferma y muere muy temprano, o tiene una vida larga, recorre tantos kilómetros, ¿no? Pero ya digamos que en la estructura de su ser ballena es una estructura cerrada. O sea, no hay nada que se pueda cambiar en eso. Ella vive a través de su instinto y ya está dada su realidad. En cambio, la realidad humana tiene que ir haciéndose, ¿no? El ser humano tiene que asumir su propia existencia y hacerse cargo de ella. Eso sería como el gran postulado existencialista y que aquí Zubiri parece estar muy influenciado de eso. Eh, el asunto es que aquí lo que nos está planteando Zubiri es que el ser humano es una realidad, pero también todos los seres y todo lo que existe son reales, ¿no? Son seres reales. De hecho, justamente la gran aportación de Javier Zubiri desde mi punto de vista a la filosofía es que él da cuenta de por qué la realidad es mucho más radicalmente última, o sea, es más primigenia que por ejemplo, cuestiones como el ser y otro tipo de lenguaje. Porque lo dices Javier Zubiri posteriormente en el mismo libro, que para todas las cosas, para llegar a ser, primero tienen que ser reales. O sea, el ser de las cosas se pronuncia de la realidad de las cosas.
Entonces, aquí lo que nos va a decir Javier Zubiri es que todo lo que es porque es real, porque participa en la realidad. Así el ser humano también participa de la realidad, pero a diferencia de otras realidades, la realidad humana es, en términos Zubiri, es una realidad formalmente de suyo, o sea, es una realidad suya. Es decir, que esta realidad nos es propia en varios sentidos, particularmente en el sentido de que nos damos cuenta de esa realidad, pero también en que nuestra realidad personal y humana se hace en la medida en que la vamos haciendo. O sea, no está dada, repito, sino que vamos asumiendo esa existencia, asumimos esa realidad y nuestra realidad va a ir adquiriendo ciertas tonalidades o ciertos matices según nuestras opciones y según cómo nos vamos haciendo cargo de esa realidad. Eh, Esto es a lo que Javier Zubiri le llama la suidad. Ya les decía la sesión pasada que uno de los grandes problemas que tiene Javier Zubiri es que constantemente está inventándose términos, ¿no? Está inventando nombres. En este caso, Javier Zubiri, pues básicamente nos está aquí mostrando un nuevo nombre, que es el término de la suidad. La suidad se refiere justamente a eso, que para el ser humano la realidad es suya, su realidad es suya, le compete, no le pertenece. Eh, Tiene que hacerse cargo de ella, la tiene que construir, no está dada ya por la naturaleza, por el instinto. Entonces, a eso se refiere Javier Zubiri cuando habla de la suidad, ¿no? Que es la que la realidad es nuestra realidad es nuestra. Eh, y que esto es lo que significa ser persona. Esto para Javier Zubiri es lo que significaría ser persona. El hecho de que la realidad, mi realidad es mi realidad, ¿no? Me pertenece. Eh, Dice Javier Zubiri, el hombre no solo es real, sino que es su realidad. Por tanto, es real frente a toda otra realidad que no sea suya, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Entonces, como esta realidad que yo soy es mía, ¿no? La poseo con mi suidad por el hecho de ser una persona, eso me coloca necesariamente enfrente de otras realidades, ¿no? Cosa que no, por ejemplo, los animales no tienen esa noción, o sea, ellos, o como un bebé, ¿no? Un bebé recién nacido, ustedes saben, no distingue, por ejemplo, de sí mismo, no tiene una idea del yo, sino que él y su madre son uno mismo, ¿no? Siguen siendo una extensión de la madre hasta que paulatinamente, según la psicología del desarrollo infantil, pues poco a poco va desarrollando esta noción del yo, ¿no? Separado de su madre. Bueno, eh, el punto es que justamente ya cuando yo me hago cargo de mi propia realidad y la tengo que hacer mía, eso me coloca necesariamente enfrente de otras realidades, ¿no? Esas otras realidades pueden ser otras personas que también tienen su propia realidad de suyo, o también de cosas, ¿no? Árboles, computadora, automóviles, animales, ¿no? Que también ellos, yo descubro en mi acto intelectivo, diría Javier Zubiri, ya adelantándome un poco, cuando yo conozco la realidad en su diversidad, la conozco con un de suyo. O sea, las cosas, los entes que yo experimento por medio de mis sentidos y de mi inteligencia, por medio de mi cuerpo y de mi razón, yo los conozco como un de suyo. Es decir, esa mesa es dura de suyo. O sea, la dureza le corresponde a la mesa. La mesa es dura. Es lo que estoy diciendo, que esa nota de la dureza la tiene la mesa y no la tengo yo. O sea, no es o sea, yo cuando siento una mesa, estoy, digamos, tocando esa dureza y la dureza se la atribuyo a la mesa. Así es como conocemos. Aquí hay una diferencia importante que hay que hacer en la filosofía de Javier Zubiri, que es la diferencia entre una cosa realidad y una cosa sentido. La cosa realidad es lo más elemental. Por ejemplo, yo antes de decir eso es una mesa que está dura, que es dura, eh, yo lo que siento, ¿no? La cosa realidad es algo, ¿no? Que lo experimento como duro. Después viene la cosa
sentido, o sea, ya que tiene un sentido, pero ese sentido se lo damos nosotros y nosotras. Por ejemplo, que la mesa sirve para sentarse y entiendo la mesa en relación a la silla, que es otra cosa sentido, y a lo mejor si está en una cocina tiene otro sentido, y así voy conformando las cosas sentido según todo el abanico de cosas que está interconectada, ¿no? Pero antes de conocer realmente eso, lo que yo percibo es la cosa realidad y solamente percibo algo como duro, ¿no? Ese objeto, esa cosa, tiene esa dureza como de suyo, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, sería este suéter. Este suéter es verde, pero yo percibo la verdeidad, por decirlo así, ¿no? El hecho de ser verde de mi suéter como algo que es del propio suéter, o sea, es una nota del suéter. Experimento no es algo, digamos, que yo separo del suéter o que yo, por ejemplo, yo esté poniendo en el suéter, sino que el suéter es verde de suyo, es una nota de este suéter particular, ¿no? Repito, la pura cosa realidad sería esta cosa, es verde, y ya la cosa sentido es este suéter que sirve para esto, para calentarme cuando hace frío, eso ya es una cosa sentido. Bueno, entonces esa capacidad o esa, pues no es una capacidad, es como una real, esa característica del ser humano, de la persona, el hecho de que está frente a otras cosas, cuando se posee a sí misma, está frente a otras cosas, a otras realidades. A eso se refiere Zubiri como el carácter absoluto de la persona. Absoluto, etimológicamente hablando, significa sin ataduras. Absoluto, ¿no? O sea, significa que no tiene relación o que no depende de, ¿no? De hecho, a eso se refiere. Muchas veces hoy se entiende la palabra absoluto en otro sentido. Por ejemplo, absoluto, así nos parece algo así como omnipotente, todopoderoso, que todo lo abarca, una cosa muy grande, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Dios como absoluto, lo pensamos así como el todo, ¿no? No, en realidad, Dios como absoluto significa que Dios no depende de nada más, ¿no? Entonces, el ser humano es una realidad absoluta, ¿no? En el sentido de que yo me poseo de a mí mismo, ¿no? Y entonces, como algo absoluto, o sea, como algo aparte, de las notas de las cosas de las otras realidades. Sin embargo, mi realidad, aunque es absoluta, es relativa, porque como no está acabada, mi realidad se tiene que ir haciéndose y se va haciendo actualizándose, y eso es una palabra importante, ¿no? En el planteamiento de Zubiri. Mi realidad se va actualizando según mis decisiones, mis posibilidades, mis actos, ¿no? Lo que yo voy construyendo de mi vida. Entonces, en ese sentido, a pesar de ser una realidad absoluta, es decir, que no dependo necesariamente de todas las realidades que me rodean, sí estoy volcado y abierto porque las otras realidades me complementan, porque es conforme mi relación con las otras realidades que yo voy haciendo mi persona, no mi realidad absoluta. Por eso Javier Zubiri le llama que toda persona es una persona como una realidad absolutamente relativa, ¿no? O absoluta de una manera relativa, o bueno, ahí jueguen así con las palabras, pero es una realidad absoluta y es relativa, ¿no? Es absoluta, repito, porque yo me poseo a mí mismo como un yo que me distingo y que me hago cargo de mi vida, pero soy relativo, ¿no? Soy un absoluto relativo, porque al mismo tiempo, aunque yo me posea a mí mismo, yo necesito hacerme mi vida con otras cosas. Como no soy una realidad ya dada, acabada, entonces, por ejemplo, ahorita pues estoy aquí actualizando mi realidad de ser persona, haciendo este video para ustedes, enfrente de una computadora, con un libro, están ustedes o sea, me van a escuchar, yo estoy pensando en ustedes. Entonces, mi realidad personal, a pesar de que no se agota, o sea, no dependo yo necesariamente de todo esto, pero estoy decidiendo en este momento actualizar mi ser persona de este modo. Entonces, estoy abierto, en ese sentido soy relativo, a mis relaciones y a lo que yo estoy ahorita decidiendo. Eso sería ser
una realidad absolutamente relativa, que es el ser humano. Dios es una, según Zubiri, pero eso lo explicaremos más adelantemente, sería justamente una realidad absolutamente absoluta, ¿no? Porque la realidad divina es absoluta, no de una forma relativa, sino de una manera absoluta, ¿no? O sea, Dios, según Zubiri, al ser el fundamento de lo real, al ser la realidad última, no, eh, no depende o no tiene que actualizarse en estas relaciones, sino que más bien esa realidad es la que posibilita todas las otras actualizaciones. Bueno, eso en ese sentido. Por eso, pues yo, como persona, ustedes, o sea, toda persona, se va haciendo persona, pues según vaya actualizándose personalmente a través de sus decisiones en la realidad. Eh, mm, este, 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 este hecho, ¿no? Este factor de que yo me voy haciendo conforme mi relación a las cosas, a las otras realidades, es lo que Javier Zubiri le llama el poder de lo real, ¿no? El poder de lo real o la poderosidad de lo real, Javier Zubiri le nombra justamente a esto, a que lo real tiene un poder sobre mí, se me impone, ¿no? Porque tengo que hacer mi realidad personal, estoy... Otra manera de decirlo, también de un sentido bastante existencialista, es decir, que estoy condenado a ser libre, ¿no? O sea, nuestra esclavitud es la libertad. O sea, aunque soy tan, o sea, mi libertad tiene un límite y es que no puedo decidir libremente dejar de ser libre, ¿no? O sea, no puedo. Inclusive, aunque me vendiera como esclavo libremente, como antaño se podía hacer, por ejemplo, para pagar una deuda o algo así, estoy negando mi libertad más superficial, ¿no? O sea, mi libertad como civil, por decirlo de esa manera, ¿no? Pero no puedo renunciar a mi libertad como persona, al hecho de que que yo tengo que hacerme realidad con mi relación con las cosas, con mi relación con otras realidades. No puedo renunciar a mi carácter de ser una realidad absolutamente relativa, ¿no? Eh, entonces, como no puedo renunciar a eso, las otras realidades ejercen un poder sobre mí, ¿no? Como una especie de magnetismo, en donde me arrinconan o me interpelan o me obligan a responder a la realidad. Eso es la poderosidad de lo real. O sea, si aquí de pronto, por decirles algo, no sé, empiezo a sentir un calor muy intenso, muy, muy, muy intenso, tengo que responder a esa realidad. O sea, se me impone con ese poder de la realidad y me obliga a modificar mi realidad personal. Entonces, ya sea que si empezó a hacer mucho calor, pues me quito el suéter o no me lo quito, pero entonces decido cómo sudar, ¿no? Ya son decisiones que son fruto justamente de estas realidades que se me imponen más allá de mi poder y que más bien es el poder de lo real que se me está imponiendo, obligándome a decidir y obligándome a hacer mi propia realidad. Porque repito, no puedo decidir no decidir, ¿no? Porque ya inclusive eso ya es una decisión, ¿no? Entonces ya es como justamente el poder de la realidad, la poderosidad de la realidad influyendo en mi vida. Eh, miren lo que dice justamente Javier Zubiri, dice, la forzosidad con que el poder de lo real me domina y me mueve inexorablemente a realizarme como persona es lo que llamo apoderamiento, ¿no? ¿Qué sería el apoderamiento? Justamente este poder de lo real que me dice que me fuerza, ¿no? Que me mueve inexorablemente, yo digo, me obliga, ¿no? A realizarme como persona, a tenerme que hacer cargo de mi realidad personal. A eso Javier Subí le llama apoderamiento, ¿no? La realidad se apodera de mí y yo tengo que responderle de una manera u otra. Es este ejemplo, ¿no? O un ejemplo más grande y también muy, muy actual, la pandemia. A ver, la pandemia es una realidad, o sea, no depende de si te levantaste de mal humor, o sea, no es un fenómeno psíquico, la pandemia no es tampoco un invento de los políticos, que por supuesto seguramente empeoran las cosas, pero digamos, no es que digamos, la nota de realidad
es justamente eso, que es real, independientemente si es real porque, ya saben, ¿no? Teorías de la conspiración, que los chinos la soltaron, o no teorías de la conspiración, que fue pues porque nuestro estilo de vida nos está provocando este tipo de enfermedades. La razón que ustedes quieran, el hecho es que la pandemia es una realidad, es real, en el sentido de que se apodera de nosotras, de nosotros, obligándonos, inclinándonos, empujándonos, moviéndonos, diría Zubiri, a hacerme cargo de esa realidad, a responder a esa realidad, en el sentido de hacerme cargo de mi propia realidad personal. Entonces algunas personas dicen, pues no me vacuno, otras dicen, sí me vacuno, otras dicen, pues sí voy a guardar la cuarentena, otras dicen, me vale un cacahuate y me voy de fiesta. O sea, eso ya es modos de responder, distintos modos personales de ejercer mi personalidad, ¿no? Mi modo de ser absolutamente relativo. Pero eso no quita de que haya un apoderamiento de la realidad. A eso me refiero, ¿no? A eso que Zubiri le llama apoderamiento. Eh, y justamente a este apoderamiento, dice Zubiri, es a lo que llamo religación. Entonces, fíjense, aquí ya estamos llegando a un punto esencial de la filosofía de la religión de Javier Zubiri y que nos interesa muchísimo, que es el tema de la religación. ¿Qué es la religación entonces? Bueno, la religación es el hecho del apoderamiento de la realidad, el hecho de que la realidad se apodera de mí. En ese sentido, para Javier Zubiri, la religación no es una opción personal, en el sentido en el sentido clásico de decir, abro mi corazón a Dios o no lo abro. Decido convertirme o no convertirme a esta u otra religión, entendiendo que si opto por esa religión, entonces opto por la religación y si no, pues entonces no voy a ser religado. No. Dice Javier Zubiri que la religación es justamente el hecho de que somos personas. O sea, el hecho de nuestras propias vidas es que ya estamos habitando en el ámbito de la religación, ¿no? Porque justamente la religación es el hecho de ser en el sentido pasivo, ¿no? O sea, como sujetos pasivos, el haber sido apoderados, no de que tenemos el poder, sino justamente de que la realidad se apoderó de nosotras y de nosotros. La poderosidad de la realidad se apoderó de nosotras, de nosotros, por medio de este apoderamiento, por medio de la religación. El hecho de la religación es el hecho de estar siendo apoderadas, apoderados constantemente, en sentido pasivo, por la realidad, ¿no? Eso es la religación. En ese sentido, todo el mundo está religado. O sea, todas las personas están religadas, ¿no? Porque la realidad es la que nos hace ser personas, la que nos impulsa a tener que decidir. Esto es muy interesante. Eh, Dice Javier Zubiri, en cuanto persona, pues, el hombre está constitutivamente enfrentado con el poder de lo real. Esto es, esto es, con la ultimidad de lo real, ¿no? Esta es una de las notas de la realidad, lo vamos a ver en su momento. O sea, Zubiri nos está diciendo que a esto, ¿no? El hecho de que estamos siendo apoderadas y apoderados por la realidad, a eso Javier Zubiri le llama la nota de la ultimidad de la realidad. La realidad es última en este sentido, en el sentido de que se apodera de nosotras y de nosotros, haciéndonos o forjándonos en nuestro ser. Eso es la poderosidad de lo real, según Javier Zubiri, ¿no? Y eso es la ultimidad de lo real. Mm, eh, Dice Javier Zubiri, pero el no identificarse este poder de lo real con las cosas mismas manifiesta que entre ellas y aquel poder hay una precisa estructura interna, y a esta estructura es a lo que llamo fundamento. Sí, esto es muy importante. No hay que confundir entonces el poder de lo real con las cosas mismas. O sea, es decir, este calor que yo siento, esta pandemia en la que estamos viviendo, esta silla en la que estoy, no es la poderosidad de lo real, sino que esas cosas están como habitadas
o forman parte de la estructura de la poderosidad de la realidad. Y a eso es a lo que Javier Zubiri le llama fundamento, a este poder de la realidad, ¿no? Que no debe de confundirse, dice Zubiri, con las cosas mismas, sino justamente como este fundamento que sustenta inclusive a las cosas mismas y en tanto que participan en esa estructura, por decirlo de esta manera, es a través de las cosas que se manifiesta ese poder de lo real en mi vida, a través de las cosas, pero no he de confundir las cosas con el poder de lo real. Eh, mm, entonces, mm, decíamos que el ser humano tiene que hacerse cargo de su vida y tiene que hacerse cargo de su vida justamente por eso, porque la realidad se apodera de él y el ser humano tiene que responder a esas realidades. Entonces, de cierta manera, otra manera de decir esto, ya con los términos que acabamos de estar mencionando, es que el ser humano está lanzado hacia su fundamento, ¿no? De cierta manera es como si lo estuviera buscando, porque justamente estamos constantemente respondiendo a ese fundamento. O sea, si el fundamento es la ultimidad de lo real, es el poder de lo real ejerciendo en mi vida, movilizándome para hacerme cargo de mi existencia, de mi personalidad, de mi realidad personal, entonces digamos que en ese sentido mi vida es un estar en hacia, dice Javier Zubiri, ¿no? Hacia el fundamento, ¿no? Porque este fundamento se apodera, ¿no? Se me impone, me mueve, me obliga, y entonces todas mis acciones no son más que el resultado de esta fuerza, de este empuje del fundamento, y por lo tanto es como si yo estuviera lanzado hacia el fundamento, ¿no? En siempre constante, digamos, respuesta a la poderosidad de lo real. Y esto es un dato humano muy particular porque es el dato justamente humano. Es la diferencia con los animales, ¿no? En donde ellos no están, según Zubiri, lanzados hacia la realidad fundamental porque ellos no se ven afectados en el mismo sentido, en el mismo nivel que el ser humano por la poderosidad de lo real, porque los animales no tienen que hacerse cargo de su ser persona, no son personas en ese sentido, ¿no? Eso es importante. Eh, Mm, Entonces, según Zubiri, y esta es una frase muy bonita, dice tal cual, el hombre encuentra a Dios al realizarse religadamente como persona. Repito, el hombre encuentra a Dios al realizarse religadamente como persona, ¿no? Porque entonces lo que tendríamos que aquí sumar para que se entienda mejor esto es que este fundamento, este poder de la realidad, que se apodera, eso es justamente Dios para Zubiri. Eso es Dios, porque entonces la vida, vivida en plenitud, es justamente la de la religación. Y entonces cuando yo me realizo de manera religada, es decir, asumo esa religación hacia el fundamento y busco conscientemente el fundamento, eso es encontrarme con Dios, encontrarme con el fundamento de la vida. Pero ahora, repito, con fundamento, no entiendan ustedes entonces como meramente o sea, como una manera más caricaturesca, infantil, de pensar, bueno, es que Dios es fundamento porque es el creador. O sea, como si, o sea, esas son imágenes, para subir eso serían imágenes de esto mucho más profundo que nos está diciendo. O sea, la realidad última es fundamental, es el absoluto absoluto, ¿no? Es un absoluto absolutamente absoluto cuyo poder, ¿no? Cuyo peso, su densidad ontológica, por decirlo ya en otros términos, se me impone en la realidad, en las distintas realidades a las que yo estoy abierto como persona que me tengo que hacer, y responder a este llamado de hacerme persona, que no tiene otra cosa que hacerme cargo de mí mismo de manera libre y completa, es irme encontrando con Dios, porque me voy a ir encontrando con ese fundamento que me hace ser persona. Por eso, de cierta manera, podemos decir, aunque ya nos estamos adelantando, que la de Javier Zubiri la filosofía de Javier Zubiri es un personalismo, ¿no?
pero no un personalismo en el sentido clásico de la palabra, sino que justamente la tarea fundamental de Javier Zubiri es irme haciendo persona. Pero el irme haciendo persona no se va por estos personalismos liberales, por ejemplo, de mis derechos y mis obligaciones, o no se va como por los derechos humanos, o no se va, etcétera, etcétera, sino se va justamente de asumir la vida con radical libertad, buscando el fundamento de mi libertad, ¿no? Eso es justamente lo que nos dice Javier Zubiri. Eh, mm, Entonces, aquí como una anotación que, digamos, creo que se concluye de manera obvia, pero no está de más decir, si acabamos de decir, por ejemplo, que entonces la poderosidad de lo real no debe de confundirse con las cosas, entonces, y si Dios es este fundamento, por lo tanto, Dios tampoco se debe de confundir con las cosas, ¿no? Dios no es una cosa, Dios no es un ser, Dios es la realidad que posibilita todos los seres. Y todos los seres, y aquí, si se dan cuenta, esto es además muy cristiano, y acuérdense de aquella famosa verso de San Juan de la Cruz que dice, y todos cuantos vagan, de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan y déjanme muriendo, un no sé qué que quedan balbuciendo, ¿no? O sea, Dios no es las criaturas, pero se manifiesta a través de las criaturas y es a través de las criaturas que le vamos conociendo, pero el fundamento, la realidad última, no es las criaturas, sino que las criaturas son gracias a esta realidad fundamental. Eh, Eso es importante. Mm, Ahora, esto, lo que digo a continuación es muy valioso porque en ese sentido Javier Zubiri en el fondo lo que nos está señalando es de que se trata entonces de una experiencia, de la experiencia de estar siendo fundamentadas y fundamentados por la realidad última. Entonces, para Javier Zubiri no es un problema meramente filosófico ni teológico, entendiendo estas dos aproximaciones como aproximaciones meramente del orden de las ideas o de fundamentar, o ni siquiera tampoco es del mero orden subjetivo de tú qué sientes, ¿no? ¿Tú qué opinas? Para Javier Zubiri, esto se trata justamente de una experiencia, que es la que él va a llamar la experiencia fundamental. Incluso le llega a llamar la probación física de realidad, ¿no? Eh, que es lo que, según Javier Zubiri dice, esto es lo que yo encuentro que es la esencia de toda experiencia. Eh, la religación sería, según Javier Zubiri, eh, esa experiencia de aquel fundamento, ¿no? Que es, sí, al mismo tiempo es una experiencia real, física e intelectiva, ¿no? O sea, tampoco es irracional. Pero aclaro que aquí lo que nos está diciendo Javier Zubiri, porque para Javier Zubiri, como he repetido ya desde el inicio de este video, o sea, tiene una serie de ideas, sobre todo sobre la inteligencia, muy particulares. Para Javier Zubiri, la inteligencia será siempre inteligencia sentiente. Él va a estar en contra, y aquí ya me estoy adelantando, pero lo vamos a ir reflexionando en sus momentos. Javier Zubiri está en contra de la clásica distinción que existe desde Grecia entre sentimiento o sensibilidad y racionalidad o intelecto, ¿no? Muchos o sea, desde el inicio de la historia de la filosofía occidental, estos dos ámbitos se separan. Y como se separan, va a haber distintas escuelas que le dan más peso a un lado o a otro lado. Hay quienes que son, por ejemplo, puramente empiristas y dicen que lo único que se puede conocer es lo que se conoce con los sentidos, ¿no? Y todo lo demás es pura ilusión. Eh, y luego están por decirlo así, los idealistas que consideran que en realidad pues todo lo que nos da los sentidos, lo que nos da el cuerpo es falso, es ilusorio, es incompleto y en realidad es la razón la que nos lleva a las esencias más verdaderas. Zubiri va a estar en contra de estos dos extremos, porque él dice que es imposible separar inteligencia
de sentimiento o de sensibilidad. Sentimiento no lo entiendan como, ay, qué bonito, ay, qué feo, sino de sensibilidad, de los sentidos, las sensaciones, ¿no? Entonces, para Javier Zubiri, la inteligencia es siempre una inteligencia sentiente. Entonces, cuando Javier Zubiri nos dice que el poder de lo real, ¿no? Que sería la religación, es una experiencia física real e intelectiva, se está refiriendo, o sea, no es otra cosa más que repasar que es una experiencia física, o sea, que la siento en el cuerpo, ¿no? Que la vivo, no nada más que la pienso. Eh, Dice Javier Zubiri, el apoderamiento por el poder de lo real acontece en forma experiencial. La religación es, pues, una marcha experiencial hacia el fundamento del poder de lo real. Es experiencia fundamental, ¿no? Esto es lo que nos va a proponer Javier Zubiri. Eh, mm, mm, Después nos dice, fíjense que esto está muy interesante, nos está diciendo, dice, Dios no es la persona humana, pero la persona humana es en alguna manera Dios. Es Dios humanamente. Por esto, la I de hombre y Dios, el título, no es una I copulativa. No. Dios no incluye al hombre, pero el hombre incluye a Dios. Es justo experiencia. Ser persona humana es realizarse experiencialmente como algo absoluto. El hombre es formal y constitutivamente experiencia de Dios. Esto es muy, muy bonito. Porque entonces, claro, a ver, si yo estoy diciendo que mi ser persona es experimentarme como este ser absolutamente relativo, que significa que me poseo a mí mismo, pero que también soy apoderado, o sea, la realidad, el poder de lo real se apodera de mí mismo y esto es la religación, ¿no? Tengo que responder a estas realidades que se me presentan y en ese sentido tengo que elegir, me tengo que hacer persona. El experimentar este poder de lo real es estar religado con Dios y en ese sentido puedo decir que mi experiencia humana es experiencia divina. O sea, porque el ser humano implica a Dios. O sea, por eso dice Javier Zubiri, o sea, Dios no es el ser humano, claro está, pero el ser humano de cierta manera sí es Dios, porque justamente lo que constituye al ser humano es experimentar el fundamento, porque experimentar el fundamento es hacerme cargo de mi realidad personal. Entonces experimentar el fundamento es experimentar a Dios y por lo tanto el hacerme persona es ir experimentando cada vez más a Dios, ¿no? Eso entonces es muy bonito porque entonces digamos la cualidad que nos hace seres humanos es experimentar a Dios. El ser humano es experiencia de Dios, así lo dice Zubiri, ¿no? Es muy bello. Eh, mm, entonces, pues de cierta manera, podríamos decir que hay tres momentos esenciales de mi realización como persona humana, ¿no? El primer momento sería la religación, que es estar religados, ¿no? En el sentido de que estamos siendo apoderados por la realidad. Eh, por otro lado, mm, denuncio. Perdóneme si se cortó ahorita, pero recibí una llamada importante que tenía que atender, pero bueno, regresamos. Y justamente, pues ya lo que estábamos diciendo es que eh, para Zubiri, entonces habría como tres momentos esenciales en este proceso de realizarme como ser, como un ser personal, ¿no? Como una persona. El primero, pues, es el hecho de la religación, ¿no? En donde de cierta manera soy eh, muy pasivo, ¿no? O sea, lo cual no es una afirmación negativa, ¿no? O sea, soy pasivo en el sentido de que estoy siendo religado, ¿no? O sea, constantemente por la realidad. Por otro lado, sería el segundo momento, es lo que Zubiri le llama la marcha intelectiva, ¿no? La marcha intelectiva
no sería otra cosa más que justamente este movimiento que surge a través de mi experiencia de la religación, de la inteligencia sentiente que se hace en el mundo, ¿no? Se hace en el mundo aprendiendo con H, ¿no? El mundo, conociéndole, haciéndose cargo de su propia vida, transformando la realidad, etcétera, etcétera. Y el tercer momento, pues es la experiencia, o sea, ya la hondura de la propia experiencia. Son los tres momentos. Eh, Esto, ¿no? Por lo tanto, estos tres momentos, todo este complejo que acabamos de hacer, de explicarlo, sería justamente, en términos subirianos, la experiencia teologal. Por eso, en otro libro, ¿no? Le llama, o aquí mismo le llama, pero tiene otros textos con ese título, pero en el fondo, esto es lo que Javier Zubiri le llama la experiencia teologal del hombre o el problema teologal, ¿no? Por eso va. Mm, entonces, justamente ya después aquí Zubiri le dedica, acuérdense que estamos aquí trabajando un pequeño apartado que de cierta manera es como una especie de introducción, es una conferencia que dio Javier Zubiri en un curso de Roma, ¿no? Que le llamaba, de hecho, miren, justamente así se llama, ¿no? El problema teologal del hombre. Entonces, es justo lo que estamos aquí mencionando. Y ya estamos casi al final, ¿no? Vamos a terminarlo el día de hoy. Llega a un apartado pequeñito donde nos recuerda eh, las tres dimensiones del ser humano. Javier Zubiri tiene otro libro, creo que ya se los había yo comentado, el cual les recomiendo mucho, que titula Las tres dimensiones del hombre, que como he hecho ya la aclaración antes, pues habla del ser humano, ¿no? Estas tres dimensiones, perdón, son la individual, la social y la histórica, ¿no? Fíjense aquí, hay algo entonces que tengo que ser muy claro y tajante al decirlo. Siempre que yo estamos diciendo junto con Javier Zubiri el hecho de irme haciendo persona, no significa para nada el hecho de irme haciendo individuo. Individuo y persona son para Javier Zubiri, y de hecho lo es en general, dos cosas muy distintas, muy pero muy distintas. Hay una dimensión humana que es individual. En ese sentido también es personal. O sea, o por decirlo de otra manera, hay una dimensión de la persona que es ser individuo, pero no es lo único, sino que justamente existen las otras dimensiones, la que es social, que podríamos llamarlo colectiva, comunitaria, y la que es histórica, ¿no? Que es todavía un nivel más alto de complejidad. Ahorita en este momento no vamos a abordarlo porque Javier Zubiri en este punto no aborda, no dice qué es cada una. Si en su momento lo hace, pues lo vamos a recuperar. Aquí lo que nos interesa más es simplemente cómo ponerlo sobre la mesa, ¿no? Mm, entonces, mm, sí. La experiencia teologal que acabamos de explicar o que acabamos de ver, necesariamente se tiene que plasmar de una u otra manera. O sea, esta experiencia teologal, que es la constitución propia del ser humano, que ya veíamos que lo teologal y lo teológico son dos cosas diferentes, ¿no? Lo teológico es algo que dice sobre Dios y lo teologal es una dimensión del ser humano. Eh, que es justamente el estar religado a Dios, al fundamento, esto se tiene que plasmar de una manera concreta, o en otras palabras, en tanto que el ser humano es un ser, o entre la persona humana es un ser individual, social e histórico, esta dimensión teologal se va a plasmar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, digamos que se va a plasmar de una manera individual, se va a plasmar de una manera social y se va a plasmar de una manera histórica. Otra manera de decirlo es que el apoderamiento de que lo real tiene sobre nosotras y nosotros se va a traducir o se va a aterrizar de maneras distintas según estas tres dimensiones individuales, sociales, históricas de lo que somos. En otras palabras,
Y perdón que aquí, o sea, estoy dando muchos ejemplos, ¿no? O muchas maneras de decir lo mismo. No es lo mismo la manera en que se plasma la dimensión teologal o la experiencia teologal en un cristiano del siglo cuarto a un musulmán del siglo XVIII, a un budista del siglo tercero antes de Cristo, a un joven ateo del siglo XXI, ¿no? Al igual que no es lo mismo, y aquí estoy diciendo como épocas históricas muy diferentes, o sea, como decir esa diferencia histórica, ¿no? Pero vamos un paso antes, no es lo mismo, ¿no? La plasmación de esta dimensión de la religación eh, en el sentido social, ¿no? No es lo mismo, eh, si quieren ahora como cultural, ¿no? No es lo mismo para la cultura cristiana que para la cultura islámica, que para la cultura china, que para un estadounidense, ¿no? O sea, todo el ámbito contextual social, también eso va a diferir, las maneras en que se plasma esta religación. Y por último, la individual, ¿no? También va a haber plasmaciones independientes, no es lo mismo la manera en que se plasma esa realidad en Elías González, en cada una y en cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, esto dice justamente, esto es para Javier Zubiri, esto es lo que él va a entender por religión. Por religión, Javier Zubiri va a entender la plasmación de la religación, ¿no? Como en su forma concreta del poder de lo real, ¿no? Entonces dice, religión no es actitud ante lo sagrado, como se repite muy monótonamente. Todo lo religioso es ciertamente sagrado, pero es sagrado por ser religioso, no es religioso por ser sagrado, ¿no? O sea, la religión es la manera particular, concreta, individual, social e histórica en que se va a plasmar esta ser personal, es ser persona, está religado con la ultimidad de lo real. Eh, por lo tanto, dice Javier Zubiri, pienso que la historia de las religiones es la experiencia teologal de la humanidad, tanto individual como social e histórica, acerca de la verdad última del poder de lo real de Dios. Entonces, para Javier Zubiri, eh, la historia de las religiones, en su diversidad gigantesca, no es más que la historia humana en su relación con la ultimidad de lo real, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Mm, y con eso, básicamente terminamos. Digo, hay unas cositas extras. Luego, pues ya habla un poquito más del cristianismo. Donde entonces el cristianismo es una de estas formas, etcétera. Pero bueno, podemos ya como dar por terminado esta parte porque ya después, eh, digamos, cierra este pequeño artículo que fue su conferencia en Roma en el 71, 75. Termina esto y ya vamos a empezar justamente con el libro El hombre y Dios, ya la redacción de lo que es o sea, esta edición que yo les decía, ¿no? Tiene como muchos extras, muchos extras. Y uno de estos extras es este pequeño artículo de pocas páginas titulado El problema teologal del hombre, que es aquí pues lo quise abordar porque de cierta manera es un resumen de todo el libro, ¿no? Si ustedes más o menos le dan vuelta a esta parte, pues lo van a entender. Pero ahora ya vámonos directamente al libro, ya El hombre y Dios, eh, donde vamos ya a abordar justamente todos estos temas de una manera un poquito más honda, con más detalle. Muchas cosas obviamente se van a repetir, pero se van a repetir ya con mucho más datos y de una manera mucho más rica. Bueno, pues muchísimas gracias. De mi parte es todo por el momento. Les mando muchísimos saludos. Por favor, cuídense. Estamos en contacto. Les invito a que pues nos manden sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Para nosotras y nosotros es muy importante estar recibiendo estas retroalimentaciones de parte de ustedes. Por lo menos decir, oye, pues me está gustando. Cualquier voz que aparezca en el grupo de chat de WhatsApp es muy bien recibida. Muchísimas gracias, estamos en contacto entonces
y nos vemos la siguiente semana en este curso de Javier Zubiri. Chao.